Sumate un buen día. Siempre es importante para nosotros conocer el punto de vista de la sociedad porque es de suma importancia para el programa, pero también paralelamente nos gusta tener una opinión profesional al tema. Es por eso que nuestra producción ha traído como invitada y estará con nosotros vía Zoom, ya está conectada a la gran profesional licenciada en psicología. Damos la bienvenida a Natalia Portales. Natalia, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, Ezequiel. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Así que bueno, espero poder acompañarlos y bueno, brindar la información que estén requiriendo. Siempre es buena tu compañía con nosotros y al respecto de estas informaciones, hablando sobre el tema de la soledad, queremos preguntarte así, del punto de vista profesional, ¿qué se considera como soledad? ¿Qué es la soledad? ¿Cómo hacer la pregunta un poco más criolla para que todos puedan entender? Bueno, en principio es un sentimiento que puede estar o no asociado con la presencia de otras personas. O sea, una persona puede estar acompañada y sentirse sola o lo contrario, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que tiene mucho que ver con cuáles son mis expectativas a la hora de relacionarme con el otro. Hay personas que se sienten muy a gusto estando en soledad y no se sienten solos. Y bueno, me parece que es interesante justamente poder poner un tema como este en este medio, justamente para romper algunos prejuicios en relación a estos aspectos, ¿no? Dentro de las encuestas, de la encuesta estaba leyendo y pensaba, ¿no? Como hay personas que por ahí creen bueno, que por ahí está en soledad una persona que sin pareja y a veces hay personas que estando en pareja se sienten solas porque no hay conexión, porque no hay intimidad, no hay, digamos, hay mucha soledad en el interior y también en el exterior, ¿no? Entonces, me parece que es interesante poder hacer un aporte desde lo que es la psicología, tratando de transmitir que está muy asociado a nuestras experiencias más tempranas, o sea, cómo hemos vivido nuestras relaciones y que está muy asociado con la identidad de nosotros también, ¿no? Y entender que hay etapas de la vida donde por distintas circunstancias quizás tenemos más necesidad de contacto o menos necesidad de contacto, ¿no? Eso va a ir dependiendo de muchas variables. Estas variables que comienzan a ser presentes pueden llegar a ser a causa de la persona así, ella quedarse sola en casa, es decir, de repente de estar acostumbrada a siempre estar rodeada de personas, a estar con familiares, de golpe y porrazo, ponerse se va a vivir sola o hasta mismo es el familiar que se muda, es ella que comienza a vivir en otro lado y ella comienza a alejarse de estas amistades. ¿Esta soledad puede llegar a estar presente en lo que es estas circunstancias? Sí, a ver, dependiendo de nuestro estado emocional, vamos a tener más predisposición o no a relacionarnos, porque bueno, cuando nosotros nos relacionamos, buscamos adaptarnos, ¿no? A ese momento social. Y a veces, y yo internamente no estoy pasando por un buen momento, quizás cualquier estímulo externo o cualquier expectativa o cualquier demanda social puede resultarme muy agobiante, entonces quizás esa es una razón por la cual la persona puede pretender cierto aislamiento. Entonces, el estado emocional influye mucho en nuestra expectativa de contacto. Muchas veces pasa, ¿no? Que si tenemos, digamos, un estado de ánimo mucho más alegre, confiable, cuando estamos con mayor confianza, puede ser que tengamos un poco de mejor predisposición, pero está muy asociado a nuestra identidad y también está asociado a nuestros miedos. Hay personas que tienen ansiedad social y por ahí tienen la necesidad de contacto, pero inmediatamente se sienten inhibidas por todos los pensamientos que construyen alrededor de lo que imaginan que puede pasar en esa relación, ¿no? En esos casos es distinto porque como tienen el deseo de contacto, al poder trabajar sobre ciertas temáticas o ciertos escenarios donde la persona siente esta dificultad, es más accesible que esa persona tenga una mayor predisposición a romper con ese aislamiento o sentimiento de soledad y que pueda acercarse al otro, ¿no? Así que yo creo que está muy asociado en principio con la identidad, pero también puede ser que generalmente por ahí podemos ser personas que tenemos el deseo de contacto, pero por ahí no estamos en un buen momento, sentimos mucho estrés por cuestiones personales y eso puede influir en ciertos momentos en una mayor apertura o cierre en el contacto con el otro. Frente a este contacto que hay con las personas, ¿existen casos de personas que vivan en esta soledad, estando rodeado de personas, estando en contacto con los demás? Es decir, tiene una vida normal, nadie se va a imaginar que ella sienta soledad. ¿Puede llegar a pasar casos así?
Sí, por supuesto, porque está muy asociado a, digamos, a cómo yo me siento o a cómo yo leo lo que tengo a mi alrededor. Hay personas que por ahí son más desconfiadas, entonces por ahí pueden relacionarse y estar en contacto permanente con otras personas, pero por ahí tienden a sentir que igual tienen que prepararse para terminar estando solos o para no confiar en nadie pensando que en algún momento alguien puede traicionarlos. Bueno, hay muchas situaciones que también están asociadas a experiencias anteriores, ¿no? No es lo mismo una persona que ha vivido situaciones donde ha podido desarrollar la confianza en los demás y en sí misma, que personas que, bueno, han vivido situaciones de muchos desengaños, no solo amorosos, ¿no? Sino de distinto tipo. Entonces, eso puede generar ese temor permanente a ser de alguna forma desilusionados por el otro y entonces pueden estar vinculados dentro de un sistema familiar o de una pareja o con amigos. Aún así, tienden a tener un trato más superficial en el sentido de que les cuesta mucho abrirse y compartir, conectar y exponerse, ¿no? Y también generan del otro lado cierto cierre frente a ciertas temáticas que sienten que pueden poner un poco en riesgo la relación. Por eso son personas que evitan el conflicto porque no saben cómo abordarlo y eso hace que por ahí permanentemente estén en relaciones donde tienen cierta distancia permanente por miedo a que, bueno, la desilusión, si uno se relaja, sea mayor. Así que en realidad hay mucho para contar sobre este tema y creo que vale mucho la pena que justamente se le ponga palabras, ¿no? A esta soledad, lo que está afectando a tantas personas, dependiendo lógicamente de su personalidad. Hay personas que tienen una actitud de desapego y son personas que por ahí espontáneamente sienten que no necesitan el contacto con el otro y han podido resolver, por así decir, su vida, resolverla en el sentido de han adaptado su vida a esa falta de contacto. Y bueno, por el otro lado hay personas que tienen todo el tiempo la expectativa social y son extremadamente demandantes y ponen a prueba al otro como una búsqueda de ganar la confianza y aún así generando muchas situaciones, muchas veces igual se sienten en soledad independientemente de la reacción que exista del otro lado. Al respecto de esta soledad, me imagino que debe ser algo normal, así, ¿no? Hasta cierto punto la persona sentir un poco la soledad, bueno, la costumbre, es decir, me fui de casa, bueno, la costumbre es sentir un poco hasta esta nueva adaptación, pero ¿cuándo es que se genera un problema con esta soledad? ¿Cómo diferenciar cuando es una soledad así, normal, porque ya no estoy con esta persona, porque qué sé yo, me fui a vivir a otro lado, y cuándo es que esta soledad genera un problema en el cual tenemos que prender las alarmas y empezar a buscar ayuda? Bueno, es un problema cuando la persona, digamos, realmente a veces no tiene ningún tipo de contacto con nadie y a veces el contacto con el otro es una oportunidad también para poder desahogarse, para poder escuchar otras perspectivas y poder tratar en ese sentido de ser más flexible, ¿no? Ante las miradas externas y bueno, y tener como una retroalimentación también de nuestros propios pensamientos. Entonces, yo creo que termina siendo una complicación a veces esa soledad, porque lo que nos genera es un sesgo permanente en el pensamiento y a veces nos terminamos alejando porque creemos cosas que en realidad no necesariamente son así. Entonces, creo que eso es una dificultad que se intensifica mucho. Yo justo cuando estabas hablando recordaba que tengo una paciente que está viviendo en otro país y ella está en este momento en un proceso de separación con su pareja y no se anima a compartir lo que le pasa con absolutamente nadie para no generarle problemas a esas otras personas, según ella cree, ¿no? Y yo pienso que qué importante sería en esta ocasión poder abrirse y compartir lo que está sintiendo para poder, en función de eso, bueno, evaluar alternativas. Yo creo que el contacto con el otro es una buena oportunidad de intercambio y en muchas ocasiones no hacerlo es privarse de una oportunidad que es necesaria. También, por otro lado, el problema puede ser a veces que si tengo ciertas dificultades en el relacionamiento con la gente, puede ser que tenga dificultades para poder conseguir un trabajo o para sostener un trabajo o para lidiar con los conflictos que implica la vida en el plano social. Entonces, las personas que tienden a cerrarse mucho por miedo a ser juzgados o por miedo a alguna situación particular, suelen lamentablemente estar más expuestos a trastornos de ansiedad,
entre otros, ¿no? Entonces, es ser bastante problemático porque personas que están en esta tendencia al encierro también pueden tener esta dificultad hasta mismo de salir de su casa, esto les baja el sistema inmune, están todo el tiempo en un ensimismamiento de sus pensamientos y bueno, se vuelven más obsesivos, así que bueno, siempre hay que tener en cuenta que está bien querer tener momentos solitarios, pero también es importante tratar de poder generarnos alguna propuesta de contacto para poder, bueno, tener otro espacio que nos oxigene. A todo esto, Natalia, sí, la persona, ella sí, ponele que está pasando esta soledad, ponele que es algo bastante grave. ¿Esta soledad puede desencadenarse en una depresión? ¿Puede llegar a causar la depresión en la persona? Sí, porque muchas veces a ver, la depresión está asociada también con cierta distorsión cognitiva, o sea, con cómo pensamos y una persona que permanentemente se siente desilusionada o se siente desesperanzada, empieza a tener determinados pensamientos que condicionan su felicidad o sus acciones. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está en ese encierro, al no estar en contacto con otros, al no tener una motivación para hacer cosas o una demanda de parte del otro para salir, bueno, para poder tener algún tipo de actividad diferente, lo que termina pasando es que la persona empieza a sentir bueno, que hay un sinsentido, como que a nadie le importo y entonces, bueno, creo que no tiene mucho sentido nada. O sea, el ser humano a veces tiene igual la necesidad, por más que busque el aislamiento en algunos casos, la necesidad de sentirse importante para el otro. ¿No? Tiene como cierta expectativa de que uno sea alguien para alguien. Entonces, cuando una persona está permanentemente en un estado de soledad, está mucho más expuesto a tener estos sentimientos de inutilidad, de desesperanza. Entonces, el riesgo es mayor a la depresión. ¿Sí? Así que en este sentido, hay muchos estudios que se han hecho a nivel científico donde se ha comprobado la importancia de poder tener algún espacio social para poder prevenir estados depresivos. La verdad que es bastante fuerte esto, Natalia, porque hoy en día en la República Argentina, como en los demás países también, encontramos muchas personas envueltas a esta soledad. ¿Esta soledad afecta más a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, adolescentes, a los adultos? En realidad, yo creo que eso depende mucho de la personalidad. Yo en la clínica me encuentro con una gran variedad de posibilidades. No se reduce tanto al género y a veces tampoco a la generación, porque tiene mucho que ver con las necesidades personales que uno tiene, ¿no? Hay personas que naturalmente necesitan estar más en contacto que otras y bueno, me parece que tiene mucho que ver también con nuestra autoestima. Muchas personas, dependiendo de la etapa en la que están, quizás tienen como más necesidad de valoración por parte de los demás hacia uno y entonces se ponen en juego muchos aspectos. Entonces yo en ese sentido trataría de no plantearlo más como, digamos, reduciéndolo más a algún tipo de franja etaria o de género, porque en realidad esto es algo que yo lo percibo a nivel general. Y bueno, de nuevo, está muy asociado a cómo es la persona y también la historia de la persona y las redes de esa persona, ¿no? Hay personas que están rodeadas de otras bueno, que realmente tienden a realmente querer generar algo positivo y hay otras redes que son lamentablemente bastante dañinas. Entonces uno también comprende por qué tienden a sentirse con la necesidad de aislarse y bueno, en ese caso uno lo ve como una buena defensa, porque es una forma de protegerse quizás de relaciones que terminan siendo bastante desadaptativas. La verdad que es bastante interesante este tema y es fuerte, ¿no? Al respecto de esto, sabes que están llegando un montón de mensajes, opiniones, claro, de varias personas. Queremos compartirte con Alejandro apenas algunas de ellas, las más relevantes, Claro. para que nos comentes lo que opinas. ¿Puede ser? Por supuesto. Sí, sí. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerte de vuelta en el programa. La verdad que es un tema muy importante que tocamos hoy, el tema de la soledad.
algo que afecta a muchas personas en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Y muy Sí. interesante todo lo que vos comentabas, ¿no? Acerca de de la soledad, que en algunos puntos termina siendo algo positivo, pero en otros puntos la persona precisa, ¿no? Como sociabilizar, no aislarse, porque termina siendo algo que a la larga termina perjudicando. Por ejemplo, nos llegó un mensajito que quiero compartirte de María Sí, por Paula, que supuesto. nos está viendo desde Mendoza y aprovechamos para mandarle un saludito a ella y a toda la gente linda de Mendoza. Dice así el mensaje: considero que son cosas diferentes, soledad y estar solo. La soledad es algo totalmente interno que hace referencia al estado anímico y espiritual de las personas. Estar solo es una circunstancia o en algunos casos una decisión que alguien toma. Hace referencia más a lo físico y a lo espacial. Yo, por ejemplo, estoy sola en varios aspectos. No tengo casi amigas ni pareja y mi familia vive lejos. Pero no me siento en soledad, ya que me llevo muy bien conmigo misma, lo cual es un trabajo diario que cada uno debe hacer para conocerse, aceptarse y mejorar lo que quizás no está tan bien. Buenas noches, nos dice María Paula, le mandamos un saludito de vuelta. ¿Qué pensás al respecto de la opinión de ella, al respecto de este tema que estamos tocando de la soledad? Bueno, en relación a la soledad, si bien tiene mucho que ver con cómo yo lo percibo internamente, también es cierto que bueno, está muy asociado también a lo que sucede a mi alrededor. No solamente una cuestión que es de uno, sino también hay una retroalimentación. O sea, a veces yo tengo la expectativa de querer tener algún tipo de contacto, pero puede ser que por ahí esté con una persona que no tiene la misma necesidad de contacto y eso me despierta ciertas sensaciones. A lo que quiero ir es que yo creo que es muy amplio. Igual me parece que es una buena definición la que propone ella, porque, bueno, ella lo vive de esa manera, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho valor que ella ha llegado a la conclusión de que, bueno, independientemente de lo que pueda significar para otros, tener o no amigos o tener o no pareja, para ella es importante priorizar cómo ella se siente consigo misma, ¿no? Y Ujú. bueno, eso tiene mucho valor. En definitiva, me parece que acá lo valioso es que cada uno en lo posible pueda cubrir sus necesidades, ¿no? Hay personas que, como decía antes, tienen más necesidad de contacto que otras, o es una etapa de la vida también, ¿no? Hay muchas circunstancias que pueden generar en las personas cambios. Entonces, bueno, me parece que siempre hay que estar muy atentos, y sobre todo si tenemos interés a veces de poder ayudar a alguien, poder leer entre líneas, ¿no? Hay gente que no dice que se siente sola, pero hay determinadas señales que pueden aparecer para que uno perciba que algo está sucediendo y bueno, evaluar cómo actuar al respecto, porque bueno, hay que ser muy cuidadosos a la hora de proponer o no algún tipo de acercamiento con personas que tienen ciertas dificultades en ese aspecto. Exactamente, muy buena tu explicación. Por ejemplo, tenemos un mensaje más que nos acaba de llegar recién, que me gustaría compartirte también, que dice así: hola, mi nombre es Verónica y muy interesante el tema de hoy. Es algo que estoy pasando. No estoy sola. Tengo mi marido y mi hija, sin embargo, a veces me siento sola. Nos alejamos de la ciudad para encontrar seguridad y tranquilidad. Mi hija se mudó con su novio, mi marido viaja todos los días acá, va a decir acá en Capital. Yo trabajo home office. Todos estos Ujú. cambios hicieron que pierda contacto con otros y comience a sentirme un tanto sola. Te mandamos un saludo, Verónica, y gracias por tu opinión. Y más que nada es una experiencia, ¿no? No sé si tendrías algún consejo que te gustaría darle, Natalia, a ella en relación a lo que está pasando, ¿no? Porque se mudó, la hija se fue a vivir con el novio, el marido trabaja todos los días y ella se queda solita en la casa trabajando. Y quizás se Bueno, en ese distanció un poco de caso, lo demás, sí, ¿no? sí, a ver, en ese caso, cuando hay una mudanza, obviamente que está en juego lo que es el desarraigo, no solamente con las personas con las que uno solía relacionarse, sino con ese lugar en donde está en juego la identidad de uno. Entonces, es como que hay toda una transformación y una adaptación que despierta en muchas personas cierta angustia y ansiedad. Yo creo que una manera de poder adaptarse ella mejor o sentirse un poco más cómoda también es proponerse alguna actividad que sea propia de ese lugar. Poder tratar bueno, más allá de trabajar, evaluar qué es lo que puede hacer, ¿no? Alguna actividad que de alguna manera la convoque a conectarse de una forma más positiva con ese lugar en donde está empezando a desarrollar un
una nueva historia para su vida personal y familiar. En ese sentido, creo que sería importante que trate de buscar internamente algún tipo de contacto comunitario, haciendo algo que le guste o algo que dentro de todo necesite. Hay gente que por ahí no sabe lo que le gusta, pero sabe que le vendría bien hacer actividad física, salir a caminar, hacer alguna actividad que de alguna manera la obligue a salir un poquito de la casa, ¿no? Yo creo que todos necesitamos un poco más el contacto, no solo con las personas, sino con el ambiente, con la naturaleza, y eso creo que es favorable. Qué bueno, la verdad, ojalá que siga tu consejo, Verónica, porque es bastante, bastante bueno y ella poder salir de un poquito de la casa, a veces quedarse solo en la casa entre cuatro paredes alimenta también esa soledad, la aumenta, vienen los malos pensamientos y muchas cosas así. El hecho de tomar un poquito de aire fresco, a veces quizás relacionarse con un vecino, con una amiga, comenzar el gimnasio, salir a vuelta a una plaza, qué sé yo, es algo que también ayuda a poder salir de ese ambiente donde uno se encuentra solo, ¿no? Y me gustaría compartirte, si es posible, Natalia, un mensajito más, sí, que recién nos llegó y me parece muy interesante. Dice así, buenas, soy Matías de Buenos Aires y estoy separado. Estoy viviendo solo y solo lloro todo en todo momento. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. No me alimento bien y estoy completamente solo. Si te gustaría darle un consejito a Matías, que está pasando una situación quizás principalmente por esta separación que tuvo, ¿no? Ujú. Bueno, primero le diría que trate de alimentarse un poco mejor, porque la falta de energía también va a afectar su estado emocional. O sea, yo sé que a veces uno no siente mucho apetito, pero es muy importante que trate de tener la energía un poco más arriba, aunque sea a través de la alimentación, que se invite de alguna forma. Siempre yo primero que le digo a mis pacientes cuando están pasando por estos periodos, tratar de generar alguna invitación hacia uno mismo de autocuidado, ¿no? Es muy importante que en esta instancia trate de aprender a cuidarse, porque es cierto que cuando uno estaba en una relación, quizás había un otro, como una figura de apego que a veces estaba poniendo la mirada hacia uno y bueno, a veces eso a uno lo hacía sentir contenido. Y por ahí, en esta nueva etapa, digamos, si uno no hace ese ejercicio, se va a quedarse más abandonado, entonces es muy importante trabajar en poder volcar esa energía de vida hacia uno, tratando de invitarse o de obligarse bueno, a hacer cosas, ¿no? A tratar de entender que es una adaptación que duele y que es un duelo. Y que bueno, hay que respetar los tiempos, tratar bueno, de racionalizar también, digamos, cuál es la oportunidad que tiene ahora en la vida a partir de esa separación y bueno, entender que hoy no es siempre, ¿sí? Que hoy puede estar así, pero esto no necesariamente va a ser un estado permanente y que bueno, vale la pena que bueno, pueda conectar con lo que siente, pero que también genere situaciones por fuera de lo que siente como para poder sobrellevar el día a día. Así que bueno, me parece que uno puede, lógicamente cuando uno se vincula, genera una dependencia emocional importante, pero bueno, también es importante aprender a convivir con nosotros mismos, como decía la persona que anteriormente envió el mensaje, ¿no? Trabajar mucho para poder conectar con nosotros, con nuestras necesidades, más allá del otro. Que sí, importante eso, ¿no? Que aproveche este tiempo de soledad, ¿no? Que a veces uno dice la soledad no es buena, pero hay momentos donde la soledad también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, cambiar de repente lo que tengamos que cambiar. Y a veces una etapa así de separación es algo como que ayuda también, ¿no? Ese momento de estar solo para uno poder crecer como persona, ¿no? Sí, o sea, tratar de entender que bueno, si bien en este caso desconozco qué sucedió, pero a veces la decisión por ahí la toma la otra parte, pero bueno, también en este tiempo de duelo es importante también que revise las cosas que no funcionaron y que hacen que también uno ya no elija esa relación, ¿no? Y que uno entienda que bueno, que hay un proceso donde uno puede reforzar su autoestima, y que bueno, a veces uno tiene cuentas pendientes y es una buena oportunidad para dedicarse a uno mismo y para crecer en varios aspectos. Y trabajar en la aceptación, ¿no? O sea, tratar de no fantasear demasiado con el reencuentro imaginario con el otro, sino entender que hay un otro que toma una decisión y que esto funciona mientras que los dos estemos de acuerdo y deja de funcionar cuando alguna de las partes ya decide dar un paso para el costado, ¿no? Entonces, trabajar en ese proceso de duelo va a ayudarlo a recuperarse rápido o al menos más rápido de lo que pueda pensar.
Qué bueno, Natalia. Esperemos que él siga este consejo. Y bueno, de mi parte, me queda agradecerte, Natalia, sí, por tu participación, por tu opinión, por haber respondido los mensajitos de las personas que ahora están viendo el programa. De mi parte, yo te mando un saludo grande. Fue un placer tenerte de vuelta acá en el programa. Y te paso de Bueno, vuelta acá muchas con mi gracias. compañero Ezequiel. ¿Sí? Dale, muchas gracias. ¿Sí? Chao. Aprovechando, Chao, chao. Natalia, la oportunidad, si alguna persona quiere entrar en contacto con vos, ¿a través de qué medios, de qué forma podrían hacerlo? Bueno, yo dirijo un equipo de psicólogos. La empresa que dirijo, que es una gran institución, se llama Comenzar Terapia. Así que es una invitación a que comiencen terapia. Me pueden contactar, si no, por WhatsApp al 114767. Pero bueno, si ponen Comenzar Terapia, van a encontrarnos en Instagram y también en la página web. Así que, bueno, invitados a poder ser parte de esta gran comunidad que nosotros tenemos y que yo superviso. Así que bueno, gracias por este espacio. La verdad que para mí siempre es una oportunidad muy linda poder compartir con ustedes nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Y bueno, cuando necesiten lo que sea, me pueden volver a contactar y siempre estoy, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, Natalia, te mandamos un enorme abrazo, que tengas una muy linda noche, un saludo grande a todo el Bueno, equipo, ¿eh? gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Chau, Chao. chau. Adiós.